Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a ver el tercer video de fundaciones indirectas, parte C. Hemos visto una introducción y una clasificación general en la parte A. Hablamos algo de pilotes premoldeados. En la parte B hablamos de pilotes perforados y algunas características de su diseño. Y ahora vamos a ver el elemento de transición entre las tabiques y columnas que transmiten las cargas al suelo de apoyo y los pilotes, que son los elementos denominados cabezales, como se ve, observen el dibujo en gris. Con el objeto de reducir los costos del cabezal bajo cada columna, se trata de ubicar los pilotes en general lo más cercano posible uno de los otros, pero respetando una separación mínima entre los pilotes que es no menor a 3 veces el diámetro de cada uno de ellos. Por otra parte, entre el extremo del cabezal y el lateral de un pilote debe haber una distancia no inferior a 25 centímetros usualmente. En el código se establece 22,5 centímetros. Podemos redondearlo a 25 o 30. En la foto se ve el armado del encepado del cabezal apoyado sobre dos pilotes. Estos elementos, los cabezales, acá se ve una columna central que transmite la carga a un cabezal que apoya sobre 4 pilotes de sección cuadrada. Estos elementos, los cabezales, suelen ser elementos rígidos que por las características que presentan requieren de un armado no solo en la cara inferior, sino una armadura para el control de fisuras en las caras laterales y superior. Vamos a ver criterios para definir la armadura inferior. Se ve a la izquierda la planta de armado de la losa inferior, de la zona inferior del cabezal, donde hay una concentración de armaduras en la línea que une los cabezales de los pilotes, según X y según Y, constituida esa concentración de armaduras por 5 barras de 20 milímetros, y hay una malla de armadura dispuesta en toda la cara de fiel 12 cada 20. Si estudiamos el camino de las cargas en un caso sencillo, por ejemplo una carga aplicada concentrada, una carga de compresión hasta los cabezales, siempre hablamos de estudiar el camino de las cargas como un concepto importante para interpretar cómo trabaja la estructura, para luego, si queremos, imaginar el modelo de bielas y tensores con el cual podemos representar ese mecanismo interno de trabajo y con el cual podemos hacer la verificación más ajustada a la realidad. Acá tenemos, por ejemplo, a la izquierda el esquema de una fuerza aplicada F sobre la columna y la reacción, el cabezal tiene dos pilotes, F sobre 2 como reacción. El esquema idealizado de fuerzas en rojo desde la carga aplicada hasta la reacción del pilote. Y a la derecha, la representación de ese esquema de fuerzas mediante bielas y tensores en línea punteada, las bielas comprimidas que reemplazan al hormigón y el elemento traccionado que une la cabeza de los tensores en línea llena, que sería la armadura a colocar. Acá hay una visualización mediante elementos finitos de un modelo de ensayo, de un esquema de un cabezal a nivel laboratorio y dos pilotes, donde se ve claramente la transmisión a través de bielas comprimidas, ¿sí?, y elementos traccionados. Posibles fisuras que pueden aparecer en el cabezal, bueno, fisuras de flexión normales a la cara inferior, fisuras originadas en B por las fisuras inclinadas en el hormigón, fuertes compresiones asociadas con las fisuras de flexión. Si el proceso de carga se aproxima a la rotura, pasaríamos a la etapa C, donde las fisuras de flexión prosiguen ascendiendo y las fisuras inclinadas, que indican el posible agotamiento de las bielas comprimidas, siguen creciendo, vinculando los puntos de carga superior con el nivel de reacción inferior. Y en la situación final se produce la apertura de esas fisuras y naturalmente se acerca a la falla del elemento. Si hablamos de un cabezal que tenga una rigidez importante,
y sobre la columna no solo se transmite una carga P, sino un momento mx, ¿sí?, igual a P por la excentricidad IC y un momento MI igual a P por la excentricidad XC, o sea, hay momentos flectores según ambos ejes principales y una carga axial, podemos estimar la reacción sobre cada pilote en función de las ecuaciones que vamos a plantear. Podemos obtener la reacción sobre el pilote genérico I como la carga P aplicada sobre n pilotes, y si tenemos en cuenta que IC es la excentricidad de la carga P en la dirección de I y XC es lo mismo, la excentricidad de la carga P en la dirección de X, y XY y I sub I son las coordenadas del pilote que estamos considerando, como la expresión que vemos en función de la sumatoria. De esa manera tendremos la acción que está actuando sobre ese pilote. Entonces, en casos más sencillos, con menos cantidad de elementos, por ejemplo un cabezal sobre 4 pilotes y momentos actuantes según ambos ejes y una carga P, tendríamos pilote 1, 2, 3 y 4. Sobre el pilote 1, por ejemplo, la carga vertical acá la llamamos B sobre 4, pues son 4 los pilotes. El momento, ¿sí?, sobre el pilote 1 está generando tracción, naturalmente, MI y MX también. Entonces la componente de MX sobre 12X es negativa y de MI sobre 12Y es negativa. Habrá que ver qué domina sobre el pilote 1, si la fuerza B sobre 4 o las tracciones derivadas de los momentos. A su vez, ubiquemos el pilote más comprometido, el P3, por ejemplo, va a estar comprimido por la fuerza B o P, más la compresión derivada del momento MX, más la compresión derivada del momento MI, haciendo una cupla de fuerzas. Los otros dos pilotes, el 2 y el 4, van a estar en situaciones intermedias. Con respecto al diseño y dimensionado de los cabezales, en general podemos indicar que los cabezales deben tener un espesor que es función de la distancia entre pilotes, de tal forma que se pueda materializar un mecanismo de transmisión de fuerzas tipo biela a través del hormigón, denominadas D, bielas inclinadas de compresión entre la columna y los pilotes. Vinculan esos puntos de encuentro de las bielas con los pilotes un elemento tensor horizontal que tiene que ser incorporado al hormigón mediante armadura. Por ejemplo, vemos a la izquierda un cabezal triangular con 3 pilotes y una carga P. La descomposición de las fuerzas haría que, en forma idealizada, haya un vector transmitido a la cabeza de cada uno de los pilotes. Consecuentemente, en función de este esquema, se pueden verificar elementos comprimidos en el hormigón y las tracciones requeridas sobre las líneas que unen las cabezas de los pilotes, con 3 o con 4 pilotes o con n pilotes. Sobre esto vamos a hacer una aclaración, porque este esquema de transmisión de fuerzas de la cara superior del cabezal, donde apoya la columna o tabique a los pilotes, es el esquema primario, pero parte de la fuerza a transmitir también van a ser bielitas inclinadas que van a apoyar entre los pilotes en los tramos, ¿sí? Es decir, no la totalidad de la fuerza va a ser transmitida a las cabezas de los pilotes, sino parcialmente, naturalmente, con bielas inclinadas a la zona entre tramos entre pilotes, originando el requerimiento de una armadura de suspensión en esas zonas para elevar esa carga de la armadura inferior al nivel superior y transmitirla hacia los pilotes nuevamente en ese plano. Acá tenemos un ejemplo de cómo se armaría un cabezal con 3 pilotes, con una armadura principal, vinculando siempre la cabeza de los pilotes para evitar que esas bielas inclinadas se abran. Imagínense que si no se abrirían, si no están debidamente ancladas. El anclaje de la armadura tiene que ser a partir del eje del pilote, por lo tanto la longitud de anclaje hay que cuidar que se respete.
En el costado vemos un modelo equivalente de bielas y tensores con un cabezal asimétrico, donde la carga total P se reemplaza por dos carguitas, P sobre 2. Entonces ahí está el esquema de bielas inclinadas y a la derecha, y el elemento tensor, que es armadura horizontal. Como les dije recién, ese esquema idealizado de transmisión entre la columna y los cabezales y las cabezas de los pilotes es cierto hasta cierto punto, pero hay parte de las cargas que se van a transmitir a las zonas, bielas inclinadas que se van a apoyar en las zonas entre cabezas de pilotes, ¿sí? Entonces, estas fuercitas que se van a apoyar entre cabezas de pilotes van a requerir de la armadura, como está indicada acá, de estribos de suspensión, para que sea elevada hacia la cara superior del cabezal y en ese plano sea transmitida a las cabezas de los pilotes. Los estudios ensayos demuestran que el esquema de transmisión de fuerzas indicado tiene aplicación cuando el ángulo formado por las bielas y la dirección horizontal es cercano a 45 grados. Para inclinaciones menores a 40 grados es conveniente considerar al cabezal flexible. En tal caso tenemos que hacer la verificación a flexión, corte y punzonado. La altura mínima del cabezal, desde el punto de vista razonable, sería aquella que todo el esfuerzo de punzonado y de corte sea tomado íntegramente por el hormigón, por la componente BC. Entonces, si el cabezal cuenta con separaciones entre pilotes importantes, surge la necesidad de, para evitar la falla como la de la izquierda, donde una biela comprimida se apoye en zonas del cabezal inferiores entre pilotes y genera el desprendimiento hacia abajo de ese hormigón, de colocar esa armadura que ven a la derecha de suspensión. Estribos que yo prefiero que sean cerrados, no abiertos, como está en el corte, que permitan elevar esas fuerzas de la zona inferior entre pilotes hacia la cara superior y de esa manera transmitirle en arco hacia las cabezas de los pilotes. Se denominan estribos de suspensión. Entonces acá trato de mostrarles eso. Los vectores que van hacia las cabezas de los pilotes serían el flujo de fuerzas a los puntos de mayor rigidez, pero también hay vectores que van en la zona interna. Son flujos de fuerzas que se apoyan en zonas donde no están los pilotes y no hay armadura. Esa armadura requiere de estribos adicionales de suspensión para elevarlo al plano superior del cabezal y transmitirlo en ese mismo plano a las cabezas de los pilotes. Eso es válido para cualquiera de estos esquemas, cabezales con 3 pilotes o con 4 pilotes. La armadura principal se calcula y la armadura secundaria debería cumplir con una cuantía no menor a 0,018 de B por H para controlar la fisuración, y esto sería tanto para la cara inferior como para la cara superior, como también es deseable incorporar armadura en las caras laterales. Acá hay un esquema de cómo sería la transmisión de fuerzas idealizada de un tabique a un cabezal apoyado sobre 4 pilotes, donde idealizamos la carga a transmitir del tabique uniforme mediante fuercitas concentradas, podemos tomar tantas como querramos, tomamos en un corte, una vista, en B, 2 fuerzas y en un corte, en C, una única fuerza, reemplazaría las dos, y modelamos de esa forma ese fenómeno espacial en 2 cortes planos, con elementos bielas comprimidas en punteado y tensores traccionados en rojo, que serían las armaduras a colocar. Otro tipo de fundación, cuando los estratos están adecuados, están no tan profundos y cuando las cargas no son tan importantes, son los pozos romanos. Conocidos también como cilindros de fundación, constituyen un sistema de fundación semiprofunda que permite transmitir las cargas a mantos resistentes que estén entre 4 y 8 metros. Cuando hablamos de pilotes hablamos frecuentemente de 25, 30 o más o 40 metros. Su ejecución no es económica ni práctica cuando se presente la napa freática en las cercanías, en la altura de ese manto, ¿sí? Porque deberíamos deprimir la misma.
Los pozos se excavan normalmente a pico y pala, en cuyo caso su diámetro no debería ser inferior al orden del metro. La sección del pozo es en general circular y suelen llevar un ensanchamiento en la base para aumentar la superficie de contacto y por lo tanto la capacidad de carga de punta. Si excavamos pozos romanos con máquinas perforadoras, podemos reducir el diámetro a 60 centímetros. Acá hay una foto de un cilindro de fundación o pozo romano. Las longitudes más frecuentes son de 4 a 7 metros, con una armadura colocada y el llenado del mismo. Usualmente, si no hay momentos a transmitir, solo cargas verticales, se puede armar obligatoriamente la cabeza superior del pozo, porque la carga a transmitir se va disipando, se difunde, se abren las isostáticas de compresión hasta uniformarse y por lo tanto la apertura de las isostáticas de compresión, siguiendo el camino de las cargas, generan isostáticas de extracción horizontales. Eso lo vimos en cargas concentradas, en el video de cargas concentradas, repásenlo. El fenómeno de hendidura. ¿Sí? Entonces se coloca una malla horizontal en ambas direcciones para tomar esas fuerzas de hendidura. Y se arma verticalmente también esa zona. Ahora, si existen momentos flectores, entonces, o fuerzas horizontales que generan momentos, habrá que armar el pozo como una columna. También ocurre para la zona de columnas medianeras, cuando la columna solamente transmite una carga axial, pero la columna tiene un ancho determinado B y el pozo romano, que está ubicado sobre la medianera, un ancho mayor, aparece una excentricidad producto de la diferencia de aplicación de las cargas en la columna y en el pozo romano y un momento asociado. Entonces se requiere la ubicación de un elemento tensor, ¿sí? Tal cual lo vimos en bases aisladas excéntricas. Vean ese video, bases aisladas excéntricas. Aparece el concepto de la fuerza que tiende a deslizar, H, ¿sí? Y en ese caso el elemento de altura H hay que calcularlo a flexión compuesta. ¿Sí? La fuerza requerida para el equilibrio en la base la provee el rozamiento entre la base del cilindro y el suelo, igual al coeficiente de rozamiento que se puede adoptar por la carga axial, con valor de mu cercano a 0,30. En estos casos el cilindro es en su totalidad de hormigón armado, siguiendo el criterio de diseño de columnas. La fuerza horizontal H es igual al cociente del momento, producto de la carga N por la excentricidad E, dividido la altura, H. Bueno, con esto terminamos esta presentación. Nos quedaría por ver dos videos más de fundaciones, uno relativo a fundaciones indirectas particulares con micropilotes, que es un tema interesante, creo, y el otro con una tipología de superficial, pero particular, como son las zapatas corridas. Suele haber muchos problemas con su diseño. Gracias, los espero.